Buenos días, niños. Bienvenidos a la clase de este domingo. Esta clase se llama José Smith. En la clase pasada vimos una introducción de lo que hablaríamos en este año, que es Doctrina y Convenios. En este capítulo específicamente vamos a hablar acerca de José Smith, de lo que muchos de ustedes ya conocen de él, han oído hablar, pero vamos a hablar un poco acerca de su niñez, de cómo vivía él con su familia, el entorno familiar que él tenía, como parecido al que muchos de ustedes tienen en la actualidad, y de la primera visión, cómo pasó y todo explicado para que ustedes lo puedan entender. Y la clase se llama Vi una columna de luz. Sin importar dónde vivan ni cuáles sean sus circunstancias. El Señor Jesucristo es su Salvador. Y José Smith, el profeta de Dios, es su profeta. Él fue preordenado desde antes de la fundación de esta tierra para ser el profeta de esta última dispensación, en la que nada se retendrá de los santos. En el transcurso de este proceso continuo de la restauración, la revelación continúa fluyendo desde el Señor. José Smith fue preparado para ser un profeta de Dios. Como les comentaba, que esta clase vamos a conocer más acerca del profeta José Smith, de su vida y de su niñez. Vamos a ver cómo o eventos que ocurrieron en su vida, a lo mejor algunos de ellos, como el de la arboleda sagrada cuando él va a orar, son eventos extraordinarios, pero vamos a ver cómo él fue forjando su carácter desde pequeño, así como a la edad de ustedes. Lo vamos a ver en un video de cómo él, como les comentaba al inicio, vivía su vida familiar, para que nosotros nos demos cuenta de los atributos de los que él contaba, y son muchos de los atributos que también hoy en día ustedes cuentan. Capítulo 1. José Smith y su familia, de 1805 a 1820. José Smith nació el 23 de diciembre de 1805. Su familia vivía en el estado de Vermont, en los Estados Unidos de América. El padre de José también se llamaba José y su madre se llamaba Lucy. José tenía 5 hermanos y 3 hermanas. Los padres de José eran personas buenas que querían mucho a sus hijos y que trabajaban mucho para cuidar de ellos. Cuando José era un niño pequeño, tenía una llaga muy infectada en la pierna y los doctores trataron de curársela, pero no pudieron. Hiram Smith era uno de los hermanos mayores de José y lo quería mucho. Hiram se puso triste al ver que a José le dolía mucho la pierna y se sentó junto a su cama para tratar de ayudarlo a sentirse mejor. Los doctores querían cortarle la pierna a José, pero su mamá no los dejó, así que los doctores decidieron cortarle parte del hueso. José sabía que le iba a doler la pierna cuando los doctores la abrieran, pero tenía fe en que nuestro Padre Celestial lo ayudaría. Los doctores le dijeron a José que tomara vino para que no sintiera tanto el dolor, pero José no quiso. Entonces le pidió a su mamá que saliera de la habitación porque no quería que ella viera cuando los doctores le hicieran el corte en la pierna. José le pidió a su padre que lo sujetara mientras los doctores le hacían el corte en la pierna. Le quitaron toda la parte enferma del hueso, lo cual le dolió mucho, pero José fue valiente y después de muchos días su pierna se mejoró. Cuando José era un poco mayor, su familia se mudó al estado de Nueva York. Vivían en una cabaña de troncos en una granja cerca de Palmira. La familia de José era pobre y todos trabajaban mucho para pagar la granja. Los muchachos ayudaban a su padre a plantar semillas y a cuidar a los animales, mientras que las niñas trabajaban con la mamá. José era un muchacho bueno y feliz y le gustaba reír y divertirse. Padre Celestial, escucha y contesta nuestras oraciones. Bueno, en el video pudimos ver cómo José Smith y su familia vivían, pues una vida como la que todos nosotros casi vivimos. Ellos eran muy trabajadores y dice que ayudaban mucho a sus padres. Así, ustedes también deben de ayudar a sus padres, ya sean, si son mujeres, dice que las mujeres pues ayudaban un poco más a la mamá, ¿no? Y los hombres ayudaban un poco más en el campo. Probablemente ahorita no todos ustedes tengan
que ir al campo a trabajar, pero sí pueden ayudar en las tareas de su casa. Y podemos ver cómo José Smith a los 14 años que él tenía, fue forjando un carácter y él fue teniendo preguntas. A medida que José fue creciendo, él fue preguntándose a qué iglesia ir, porque sus padres y su madre y sus hermanos, algunos de sus hermanos, asistían a una iglesia. Entonces él fue teniendo preguntas como las que ustedes podrán tener ahora. Por ejemplo, no sé, se habrán preguntado, ¿estas cosas son verdaderas o cosas por el estilo? Pero en ese entonces no estaba la iglesia restaurada como lo está ahora y habría mucha agitación entre las iglesias, agitaciones que unos opinaban una cosa, otros decían otra cosa, unos decían esta es la iglesia verdadera, otros esta es la iglesia verdadera. Entonces él estaba muy confundido y leemos justamente en José Smith Historia 1:10, que se encuentra en la Perla de Gran Precio, lo que el mismo José dice. Dice, en medio de esta guerra de palabras y tumulto de opiniones, a menudo me decía a mí mismo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón o están todos en un error? Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es y cómo podré saberlo? Pero él no solo se preguntaba, solo se hacía esas preguntas, él también estudiaba. Como yo les he comentado algunas ocasiones, ustedes pueden pedirle al Padre muchas cosas. Padre, ayúdame en mi escuela, esforzarme, pero si no abren sus libros y no se ponen a repasar sus tareas, pues no van a poder saber las cosas. Entonces aquí viene la acción. Aparte de preguntar y todo, hay que actuar. ¿Por qué? Porque él se puso a investigar. Entonces dice que a medida de que él iba leyendo, se puso a leer la Biblia y encontró un pasaje en la Biblia que es muy importante. Y dice, se encuentra en Santiago 1:5 y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Nosotros actualmente conocemos la forma correcta de orar y nosotros tenemos ese poder de pedirle al Padre todo lo que nosotros querramos que sea justo, todas las cosas, y Él, así como a José Smith contestó su oración, podrá contestar la de nosotros. Y no solo contestó su oración, lo hizo de una forma espléndida, maravillosa. ¿Por qué? Porque él, como lo vimos, fue preordenado antes de nacer. Quiere decir que antes de nacer él ya había sido elegido para venir y realizar esta gran obra aquí en la tierra para el beneficio de todos nosotros. Así es muy importante cuando nosotros tengamos alguna duda, tengamos una inquietud, que nosotros sabemos ya orar. Ustedes pueden pedirle al Padre lo que necesiten, Él los va a ayudar. Pueden pedirle muchas cosas. Él nos va a ayudar. A José Smith, fue algo sublime porque se apareció el Padre, el Hijo, se aparecieron los dos, pero porque era una obra muy grande y maravillosa la que se tenía que hacer, la que en estos días conocemos, porque gracias a todo eso, hoy en día tenemos el Libro de Mormón, podemos ir a la iglesia, tenemos el sacerdocio, sus padres o el obispo, sus líderes les pueden dar bendiciones, pueden los jóvenes que ya están pasando a hombres jóvenes obtener el sacerdocio, tenemos todas las llaves de esta dispensación abiertas. ¿Y para qué nos sirve todo eso? Pues para poder ir al templo y hacer ordenanzas sagradas para nuestra propia salvación. Nosotros ya tenemos todo el conocimiento gracias a esta visión. Muchos de ustedes ya la conocen, pero vamos a ver un video para que puedan alcanzar a comprender un poquito de cómo José Smith la vivió. José Smith y su familia creían en Dios y leían la Biblia todos juntos. Sus padres les enseñaban a ser personas buenas. Había muchas iglesias en el lugar donde vivía José y nadie estaba de acuerdo en cuanto a cuál iglesia era la verdadera. José no sabía a qué iglesia unirse y quería saber cuál de todas ellas era la verdadera iglesia de Jesucristo. Un día, cuando José tenía 14 años, leyó en la Biblia que debemos preguntar a Dios cuando queremos saber algo. José decidió orar y preguntar a Dios a qué iglesia unirse. Un hermoso día de primavera, José fue a un bosque cerca de su casa. Se arrodilló y comenzó a orar en voz alta. Tenía fe en que nuestro Padre Celestial contestaría su oración. Satanás no quería que José orara y lo cubrió de obscuridad para tratar de interrumpirlo. José tuvo mucho miedo y no podía hablar. Pero José no dejó de orar. Satanás no pudo detenerlo. Entonces José tuvo una visión. Vio una luz hermosa y brillante que lo rodeaba y vio a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo
parados en el aire arriba de él. El Padre Celestial señaló a Jesús y dijo: «Este es mi Hijo amado, escúchalo». José le preguntó a Jesús a cuál iglesia debía unirse, pero Jesús le dijo que no se uniera a ninguna de ellas porque todas estaban en error. Ninguna de ellas era su iglesia. También le dijo muchas otras cosas y después la visión terminó. Cuando José regresó a su casa, su madre le preguntó si se sentía bien, y José le dijo que sí. Entonces le dijo a su mamá que había tenido una visión y le contó lo que había aprendido en ella. José también les contó sobre la visión a algunas personas del pueblo, pero nadie le creyó. Dijeron que estaba mintiendo y se enojaron y lo trataron mal. José siempre dijo la verdad sobre la visión que había tenido. Él sabía que había visto a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo, y sabía que ninguna de las iglesias sobre la tierra era verdadera. José Smith vio al Padre Celestial y a Jesucristo. Bueno, niños, así terminamos esta clase. Yo sé que la primera visión fue un hecho magnífico que nos marca, como les comentaba, hoy en día a todos, porque fue algo que realmente pasó, que vemos como en el video que mucha gente trató de desviarlo, que mucha gente no trató de creerle, pero Dios tenía un plan y tiene un plan todavía para él y para cada uno de nosotros. Sé que es verdad la primera visión que José Smith pudo ver al Padre y al Hijo, y que gracias a eso, pues hoy podemos tener hasta esta clase y saber todo el conocimiento que tenemos hoy en día. Me gustaría que pudieran ustedes, los que puedan y tengan oportunidad de descargar la hoja para colorear de José Smith y la primera visión, pueden hacerlo. Y para los que son más pequeños y para los que son más grandes, pueden dar su testimonio esta semana en la noche de hogar o en donde quieran acerca de la primera visión, relatar qué fue lo que pasó y qué es lo que aprendieron en esta clase. Entonces, niños, nos vemos el próximo domingo y espero que ustedes también puedan orar y tener un testimonio muy fuerte acerca de José Smith y la primera visión. Estas cosas se las comparto en nombre de Cristo y amén. Y los espero la próxima clase.